Proceso tecnológico del hierro de primera fusión. ¿Qué es el hierro? El hierro es un elemento químico de número atómico 26, masa atómica 55,84 y un símbolo Fe. Es un metal del grupo de los elementos de transición de color blanco, plateado, blando, dúctil, maleable, magnético y oxidable. Es muy abundante en la naturaleza formando compuestos. El acero es una forma purificada del material del hierro. Por otra parte, la naturaleza nos proporcionó las materias primas tales como mineral del hierro, el carbón mineral y la piedra caliza. El ingenio humano lo convirtió en un incontable número de productos. Fabricación de la rabia. Fabricación de la rabia, hierro de primera fundición. El primer paso en la fabricación de cualquier hierro o acero es la producción de la rabia o hierro de primera fundición en el alto horno. Aproximadamente 40 metros de altura, es un enorme cascarón de acero recubierto con ladrillo resistente al calor. El mineral del hierro, el coque y la piedra caliza se miden con todo cuidado y se transportan hasta la parte superior del horno en un vagón de concha. Cada ingrediente se descarga por separado en el horno a través del sistema de campana, formando capas de coque, piedra caliza y mineral del hierro en la parte superior del horno. Una corriente continua del aire caliente que proviene de las estufas cuyas temperaturas son de 650 grados Celsius hasta pasar por el tubo atizador. La temperatura en los hornos puede llegar a alcanzar hasta los 1650 grados Celsius o más. El carbono del coque se combina en el oxígeno del aire para formar monóxido de carbono, con lo que se elimina el oxígeno que contiene el mineral del hierro y se libera el hierro metálico. Este fundido escurre por la carga y se recoge en el fondo del horno. El intenso calor funde también la piedra caliza, la cual se combina con las impurezas del mineral y del coque para formar una nata llamada escoria. Cada 4 o 5 horas se sangra el horno y el hierro fundido hasta 315 toneladas fluyen hacia la vagoneta para el metal fundido o de botella y se llevan los hornos de aceración. La escoria se extrae a intervalos más frecuentes y se vierte en una vagoneta para la escoria o caso de colada. Y finalmente se utiliza para fabricar aislamiento de lana mineral, bloques para construcción y otros productos. Principales minerales extraídos del hierro: hermatita, mena roja, 70% de hierro; magnetita, mena negra, 72.4% de hierro; siderita, mena café pobre, 48.3% de hierro; limonita, mena café, de 60 a 65% de hierro. Para la producción del hierro y acero son necesarios 4 elementos fundamentales. Número 1, mineral de hierro. Número 2, coque. Número 3, piedra caliza. Y número 4, aire. Procesos básicos de uso industrial del cobre, aluminio y titanio. Cobre es uno de los metales más conocidos existentes en la naturaleza y es aquel que mayor uso le ha dado el hombre a lo largo de la historia. Se encuentra en un sinnúmero de aplicaciones de uso cotidiano y también de artefactos de alta tecnología. Proceso productivo del cobre. El cobre aparece vinculado en su mayor parte a minerales sulfurados, aunque también se le encuentra asociado a minerales oxidados. Estos dos tipos de mineral requieren de procesos productivos diferentes. En ambos casos, el punto de partida es el mismo: la extracción del material desde la mina o tajo abierto o subterránea, que en forma de roca es transportado en camiones a la planta de checado para continuar con el proceso productivo del cobre. Aleaciones. Hay muchísimas aleaciones base cobre que utilizan los mismos mecanismos de endurecimiento ya considerados. Las aleaciones base cobre son más pesadas que el hierro y si bien la temperatura de fluencia es elevada, la relación resistencia-peso es típicamente inferior de las aleaciones de aluminio y magnesio. Las aleaciones tienen mayor resistencia a la fatiga, a la termofluencia y al desgaste abrasivo que las aleaciones ligeras, presentando una excelente ductilidad, resistencia a la corrosión, muy buena conductividad eléctrica y electrónica y responden muy bien al endurecimiento por deformación. Aluminio. El aluminio es un elemento químico dúctil, no soluble en agua y es el metal más abundante sobre la corteza terrestre y el tercer elemento más abundante después del oxígeno y el silicio. Este es destacado por su capacidad de resistir a la corrosión y por su baja densidad. Aplicaciones y usos. La utilización industrial del aluminio ha hecho que este material sea uno de los más importantes tanto en cantidad como en variedad de usos, siendo hoy un material polivalente que se aplica en ámbitos económicos muy diversos y que resulta estratégico en situaciones de conflicto. Hoy en día tan solo es superado por el hierro.
El aluminio se usa en forma pura, aliado con otros materiales o en compuestos no metálicos. Titanio. El titanio es un elemento químico de símbolo Ti y número atómico 22 que se sitúa en el grupo 4 de la tabla periódica de los elementos. Es un material de transición color gris, baja densidad y gran dureza. Propiedades. Las aplicaciones se pueden dividir en 3 categorías. Número 1. Que requieran buenas propiedades estructurales y o temperatura en relación a baja densidad. 2. Que requieren elevada resistencia a la corrosión frente a medios químicos agresivos. Y 3. Aplicaciones especiales, tales como prótesis e implantes, basadas en las propiedades del titanio. Funcionamiento del proceso tecnológico y otros productos obtenidos. Lingotes y colada continua. Para fabricar los diferentes objetos útiles en la industria metálica, es necesario que el hierro se presente en barras, láminas, alambres, placas, tubos o perfiles estructurales, los que se obtienen de los procesos de rolado. El proceso de rolado consiste en pasar un material por unos rodillos con una forma determinada para que al aplicar presión el material metálico adquiera la forma que se necesita. El material metálico que se alimenta a los rodillos debe de tener una forma determinada. Esta forma se obtiene al colocar en moldes el metal fundido que será procesado. A estos productos se les llama lingotes o lupias y pueden ser secciones rectangulares, cuadradas o redondas. Colada continua. Cuando se requiere un material de sección constante y en grandes cantidades, se puede utilizar el método de colada continua, el cual consiste en colocar en un molde con la forma que se requiere debajo de un crisol, el que con una válvula puede ir dosificando material fundido al molde. Este proceso se inicia vertiendo el acero líquido de la cuchara al distribuidor, que reduce la turbulencia del flujo, y vierte el acero líquido por líneas de colada o moldes oscilatorios, donde se le da un enfriamiento previo para solidificarle posteriormente. Luego se utiliza la refrigeración secundaria. Esta barra solidificada es cortada, obteniéndose así la palanquilla. Metalurgia de polvos o polimetalurgia. Se define como el arte de elaborar productos comerciales a partir de polvos metálicos. En este caso, no siempre se utiliza el calor, pero cuando se utiliza, este debe mantenerse por debajo de la temperatura de fusión de los materiales a trabajar. El proceso de manera general consiste en 5 fases. Número 1. Producción de polvo de los metales que serán utilizados en la pieza. Número 2. Mezclado de los metales participantes. Número 3. Conformado de las piezas por medio de prensa. Número 4. Sinterizado de piezas. Número 5. Tratamientos térmicos. Número 1. Producción de polvo de los metales que serán utilizados en la pieza. Existen diferentes formas de producir polvos metálicos dependiendo de las características físicas y químicas de los metales utilizados. Se utilizan muchos métodos mecánicos y químicos con el fin de producir polvos de aplicaciones específicas. Por los métodos más importantes son la pulverización, la reducción de óxidos y la depositación electrolítica. Características de los polvos de metal. Las características básicas del polvo metálico condicionan de forma notable el comportamiento de este durante el procedimiento, así como las propiedades del producto terminado. Estas características básicas son la composición química, la pureza, el tamaño de la partícula y la distribución del tamaño, la forma y la microestructura de la partícula y densidad aparente. Producción y caracterización de polvo. El tamaño, forma y distribución de los polvos afectan las características de las piezas a producir, por lo que se debe tener especial cuidado en la forma en la que se producen los polvos. Las principales características de los polvos a considerar son forma, finura, distribución, capacidad para fluir, propiedades químicas, comprensibilidad y densidad. Mezclado de los metales participantes. Generalmente para obtener las características requeridas será necesario mezclar polvos de tamaños y composiciones diferentes. Igualmente se puede añadir aditivos que actúen como lubricantes durante el compactado o aglutinantes que incrementen la resistencia del compactado podrido. Conformado de las piezas por medio de prensas. En esta etapa la mezcla se vierte en moldes que ayudan a formar la pieza por medio de presión, dando así la forma deseada. Conformado de las piezas por medio de prensas. En esta etapa, la mezcla se vierte en moldes que ayudan a formar la pieza por medio de presión, dando así la forma deseada. Sinterizado de las piezas. Consiste en calentar la pieza preformada por compresión hasta lograr una unisoldadura total de la masa. La temperatura de sinterización para lograr un total de recristalización en la pieza nunca debe de exceder el punto de fusión. En algunos casos, la temperatura es suficientemente alta para formar un constituyente líquido, como en la manufactura de carbonos cimentados.
en que la sinterización se hace por encima del punto de fusión del metal cementador. La principal limitación de la metalurgia de polvos o polimetalurgia es que los polvos son muy caros y difíciles de almacenar. El costo del equipo para la producción es demasiado elevado y algunos productos pueden fabricarse con otros procedimientos mucho más económicos que este. Además, que es difícil hacer productos con diseños muy complicados y existen algunas dificultades térmicas en el proceso de sinterizado, especialmente con los materiales de bajo punto de fusión. Algunos polvos de granos finos presentan riesgo de explosión, como el aluminio, magnesio, circonio y titanio. Los principales productos que se realizan por medio de la sinterización son los filtros metálicos, carburos cementados, engranes y rotores para bomba, escobillas para motores, cojinetes porosos, magnetos y contactos eléctricos. Afinos del acero. ¿Y qué es? El hierro colado o arrabio obtenido del alto horno es un producto que todavía no está listo para ser utilizado industrialmente. Por un lado contiene impurezas de elementos como azufre o silicio y por otro contiene un porcentaje demasiado alto de carbono, además de que tiene restos de óxido de hierro. Todas estas sustancias hacen que las propiedades del producto no sean deseables y es necesario tratar el hierro. El proceso por el que esto se lleva a cabo se llama proceso de colado. El proceso de colado consiste en eliminar las impurezas y reducir la cantidad de carbono presente en el arrabio para transformarlo en un acero apto para la actividad industrial. Las impurezas eliminadas generan una escoria.